Bien, hoy quiero hablarles de un tema que es muy importante, que se relaciona con las teorías de aprendizaje, ¿sí? Entonces, partimos de la pregunta, ¿qué es el aprendizaje, sí? Entonces, hablamos de que el aprendizaje digamos, ese medio que permite articular conocimientos, experiencias, valores, la misma cultura para modificar un nuevo conocimiento. Entonces el aprendizaje es ese acto individual del ser humano que para lograrlo pues él debe implicarse, debe analizar, debe procesar, debe clasificar, debe ordenar, debe transferir información. Tenemos una serie de teorías que explican la manera como el hombre o como el ser humano aprende, ¿sí? Y entendemos que estas teorías son sistemas de conocimientos que fundamentan, que explican, que describen cómo aprende el ser humano, ¿sí? Entonces, en esta sección vamos a ver cuatro teorías que son muy importantes y que tienen que ver con el conductismo, con el cognitivismo, con el constructivismo y con el conectivismo. Bien, empecemos entonces, digamos, analizando qué es aprender, ¿sí? ¿Por qué hablamos o cómo se da ese proceso de aprendizaje, ¿sí? ¿Cómo adquirimos esos nuevos conocimientos, esas nuevas habilidades, esas destrezas que nos permiten actuar de una manera distinta entre unos y otros, ¿sí? Digamos, cuando nosotros decimos aprendizaje, ¿qué estamos haciendo? Podemos pensar que estamos incrementando nuestros conocimientos. Hay muchísimas maneras para aprender. Alguien nos dirá, no, yo aprendo memorizando, replicando, produciendo, aplicando ese conocimiento, comprendiendo ese conocimiento. Entonces lo que quiero aquí manifestar es que todos aprendemos de distintas maneras, ¿sí? Cada uno tiene un estilo de aprendizaje que le permite adquirir esos conocimientos. Bien, algunas características del aprendizaje actual que podemos señalar, digamos como importante, es que el aprendizaje en la actualidad es colaborativo, hay demasiada información, entonces cuando se reúne un equipo de trabajo alrededor de el análisis de una investigación o de un conocimiento, de un tema, pues las miradas son distintas y en esa medida podemos enriquecer y aprender de las distintas miradas de cada uno con relación al objeto del conocimiento, a lo que estamos examinando, a lo que estamos aprendiendo, ¿sí? Entonces nosotros aprendemos en los entornos sociales, se trabaja en equipo, se comparten experiencias, se contrasta la información que tiene cada uno de los involucrados en el aprendizaje, se negocian conceptos, ¿sí? Entonces se atienden a explicaciones que dan los distintos integrantes del equipo, se conversa sobre determinados temas. También otra característica importante del aprendizaje actual es que es un aprendizaje autónomo, que responde a los intereses de cada ser humano. Ahora podemos definir nuestras propias rutas de aprendizaje, qué nos interesa aprender, qué necesitamos para lograr ese aprendizaje, cuáles son esas competencias, habilidades o destrezas que queremos adquirir y miramos y construimos nuestras propias rutas, revisamos la web en la cual hay muchísima información, miramos qué competencias, qué conocimientos previos necesitamos adquirir y eso forma parte de nuestra formación, de ese aprendizaje autónomo del que hablamos. Se aprende entonces también haciendo, participando, diseñando, actuando, construyendo. Para que se dé el aprendizaje, el ser humano tiene que estar implicado en ese aprendizaje, debe ser activo en ese proceso de aprendizaje, ¿sí? Debe de sentir un interés para que lo motive a aprender eso, porque lo necesita, porque está trabajando un proyecto, porque necesita manejar esos conceptos, ¿sí? Entonces, el docente debe reinventar las clases. ¿Quién es el docente en este escenario? ¿Sí? Debe ser un docente que se esté permanentemente actualizando. ¿Cuáles son las mejores maneras para poder crear esos ambientes de aprendizaje para el estudiante, ¿sí? Para que sea más atractivo, para que logre despertar ese interés, que logre, digamos, activar los conocimientos previos para que pueda dar paso a ese nuevo conocimiento que va a surgir en ese aprendizaje. Bueno, tenemos también, como les decía, vamos a mirar de una manera muy general
4 teorías: conductismo, cognitivismo, constructivismo y conectivismo. Entonces el aprendizaje es el resultado de las experiencias externas, producto de los estímulos, de las recompensas, de los retos que se le ofrecen al estudiante, ¿sí? Entonces, aquí lo que se da es un cambio de conducta sencillamente. Se entrena la conducta y se controla, digamos, a través de estímulos y se espera, pero se programa y se espera determinadas respuestas. Hay varios representantes del conductismo muy conocidos. Está el condicionamiento clásico de Pavlov, condicionamiento operante de Skinner y otros representantes muy importantes. ¿Qué nos dice Skinner en relación con el conductismo? Dice que la conducta se puede influir con la aplicación de técnicas, con la aplicación de procedimientos, y el docente podrá pues identificar cuál es la conducta que desea establecer y los reforzadores que va a utilizar. Está también, entonces, desde esta postura también hay unas características del profesor y del estudiante. En este sentido, el profesor se le ha considerado siempre un transmisor de información, ¿sí? Es un ser autoritario, rígido, controlador, ejecutor de indicaciones preestablecidas. Él maneja hábilmente objetivos programados, principios, procedimientos, programas para reforzar con éxito el aprendizaje, los niveles de aprendizaje que queremos que el estudiante adquiera, ¿sí? Y el estudiante, pues, por supuesto que es pasivo, es repetitivo, es reproductor de esos conocimientos. Para él el aprendizaje es algo ajeno, obligatorio, que lo implica como persona. Entonces, decimos que la teoría conductista del aprendizaje, el propósito de la enseñanza es capacitar a las personas para el mercado laboral, moldeando su conducta. La metodología, fijación a través de refuerzo y el control de los objetivos instruccionales, formulados de forma precisa, adiestramiento, se premia, se castiga en situaciones determinadas, en situaciones contextuales. Se realiza una evaluación, por supuesto, mecánica, se califica el logro de los objetivos propuestos, se hace énfasis en las conductas. Una teoría también muy importante de la que tenemos que hablar es de la teoría cognitivista del aprendizaje, ¿sí? La cognición estudia los procesos cognitivos o mentales que se requieren para lograr el aprendizaje, es decir, cómo piensa y cómo aprende la mente humana. ¿Y cómo conseguimos entonces el aprendizaje de esta postura cognitivista? ¿Sí? Entonces decimos que el aprendizaje se concibe como la capacidad del estudiante para interpretar, para procesar, para almacenar en la memoria información, ¿sí? Y que esta información se adquiere interactuando con la realidad y por medio de los sentidos. Entonces, una vez adquirida por los sentidos, se organiza modificando las estructuras cognitivas que tiene el ser humano, los conceptos preexistentes, ¿sí? Por estas razones el aprendizaje se considera como un proceso activo de asociación y de construcción. Desde la teoría cognitivista del aprendizaje nos dice que enseñar desde esta teoría es promover el procesamiento de la mente, ¿sí? Es a través de las actividades donde el individuo atienda, codifique, transforme, ensaya, almacene y localice la información. Entonces, de esta forma, decimos que la enseñanza que se le imparte a un individuo debe estar constituida por su entorno, por su pasado, por su presente, por su futuro, además de la realidad concreta e imaginaria en la que está inmersa esta estructura mental, ¿sí? En la estructura cognitiva del aprendizaje hay una serie de etapas, ¿sí? Etapas de cómo se aprende. Hablamos de lo que hablamos de un acrecentamiento, ¿sí? Se acumulan conocimientos en la estructura de la memoria. Hablamos ya de una etapa de reestructuración. Entonces aquí entran en juego las estructuras conceptuales y cognitivas que tiene cada ser humano, que son distintas en uno y en otro. Y luego una etapa de afianzamiento, que ya es como el uso eficiente de ese conocimiento en otros escenarios, ¿sí? Entonces hay varios representantes de esta teoría y entre ellos está Gagné, está Brune, Anderson, Garner, Novak, Norman, Piaget, Vygotsky, Ausubel, todos son cognitivistas y algunos de ellos también constructivistas. Y el docente en este escenario es un organizador de ambientes de aprendizaje
que facilita, que guía al alumno hacia una comprensión a partir de explicaciones, de demostraciones, de ejemplos, ¿sí? Entonces el docente debe identificar cómo debe presentarle esa información a los estudiantes para que tenga sentido para ellos, en función de los conocimientos, de las actividades, de las experiencias previas, ¿sí? De las diferencias individuales de cada uno de los implicados en el aprendizaje. Y el estudiante aquí es un sujeto activo, está activando, es un sujeto que interpreta, que analiza, que explica, que codifica, que organiza, que procesa información a partir de unos conocimientos previos que él tiene. O sea, cada persona interpreta de una manera distinta, ¿sí? Organiza esos conocimientos en su estructura cognitiva. Otra teoría muy importante es la teoría constructivista, y ahí pues encontramos dos grandes tradiciones, la tradición psicológica o pedagógica, más así, de orden sociológico, y la otra es de orden sociológico, la única representada por Vygotsky, la otra por Piaget, ¿no? Entonces digamos que desde Piaget pues se centra en el estudio de la mente, y su funcionamiento. O sea, hablamos del constructivismo psicogenético de Piaget. Y la otra es del orden sociológico social, y hablamos del constructivismo social de Vygotsky y de todo lo relacionado con la escuela sociocultural, desde la pedagogía crítica de la escuela de Frankfurt, pues está hablando de cómo crear digamos esa postura social. Entonces se plantea que los seres humanos en comunidad construyen sus conocimientos, ¿sí? Sobre el mundo, y que están evolucionando continuamente, que todas las elaboraciones en el transcurso de la historia han servido para regular las relaciones del ser humano consigo mismo, con la naturaleza y con la sociedad. El constructivismo sienta las bases del aprendizaje como una construcción interior, individual, intersubjetiva, y el educador debe orientar la enseñanza hacia el logro de esta formación del ser humano, ¿sí? Desde la teoría constructivista, el conocimiento es un proceso mental que se desarrolla a partir de la interacción con las personas. Los niños construyen sus propios conocimientos a partir de sus experiencias de aprendizaje. El docente debe orientar para la búsqueda de las propias respuestas de cada uno de estos estudiantes, y para que se produzcan estos aprendizajes, para que se produzca el conocimiento, este debe ser construido o reconstruido por el sujeto que aprende a través de un proceso de interacción. El conocimiento no se transmite de manera pasiva, ¿sí? El conocimiento se construye de manera particular por cada sujeto, de manera activa del estudiante en relación con el medio, ¿sí? Entonces el aprendizaje humano se construye teniendo en cuenta los conocimientos previos que tiene cada estudiante, cada sujeto. Es un proceso activo. Hay una serie de principios del aprendizaje que nos dice que el aprendizaje se produce cuando entra en conflicto lo que el estudiante sabe con el nuevo conocimiento. Que el aprendizaje, ya lo hemos dicho, es un proceso constructivo interno de autoestructuración, que el aprendizaje implica un proceso de reorganización interna de las estructuras cognitivas, que el grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo de cada ser humano, que el aprendizaje se facilita gracias a la interacción con el medio, que el aprendizaje es un proceso de reconstrucción de significados, que el punto de partida de todo aprendizaje son, por supuesto, los conocimientos previos. Bien, hay otro tema que es muy importante de recordar, y es qué es la escuela, ¿sí? Y hay dos conceptos, uno de Girós y otro de Paulo Freire, que nos dice, Girós nos dice, la escuela son lugares de contestación, de lucha, son lugares de producción cultural que encarnan representaciones, prácticas que constituyen al mismo tiempo posibilidades para una acción humana entre estudiantes y docentes. Y ya Paulo Freire nos habla de la escuela como ese espacio donde se hacen amigos, que no se trata solo de edificios, de aulas, de salas, pizarras y programas. La escuela es sobre todo gente que trabaja, gente que estudia, gente que se conoce, gente que se estima.
Por último, la teoría del conectivismo es una teoría del aprendizaje para la era digital y nos dice que aprendemos en red, aprendemos interactuando con otras personas, aprendemos participando en redes académicas, en redes científicas, en redes sociales, con nuestros amigos, en redes familiares, ¿sí? Entonces aquí el aprendizaje es un proceso continuo que ocurre en diferentes escenarios y el docente debe crear esos ambientes de aprendizaje para que el estudiante investigue. Y está la web y la internet y el estudiante interactúa, ¿sí? Aprende en red. Pues esta teoría se fundamenta en la teoría del caos y de la autoorganización y el concepto clave de esta teoría son las conexiones que se establecen en la web, interactuando a través de la investigación, a través de la formación, a través de la participación en redes. Entonces se basa en modelos conexionistas, ¿sí? En redes de aprendizaje, en comunidades de aprendizaje. Para finalizar, hay unas fases importantes de tener en cuenta en todo proceso de aprendizaje y tienen que ver con la motivación, con los intereses, con la atención, con la adquisición, con la comprensión, con la interiorización, con la asimilación, con la aplicación de esos conocimientos, con la transferencia a otros para solucionar otros problemas, otros casos, otras actividades, con la evaluación. Otro tema muy importante que tenemos que revisar es el de las modalidades de aprendizaje. Hablamos de diversas modalidades de aprendizaje, hablamos del e-learning, que es un aprendizaje electrónico, hablamos del b-learning, que es un aprendizaje mixto, presencial y virtual, el m-learning, utilizando, es un aprendizaje que utilizan en los dispositivos, el smart, los dispositivos móviles, la inteligencia artificial, las tabletas, los podcasts y una cantidad de material que hay en la red. Por último, quisiera hablarles sobre un concepto o la pirámide del aprendizaje. Hay muchas pirámides de aprendizaje. Digamos que está la de Glasser, que nos dice que nosotros aprendemos el 10% de lo que leemos, el 20% de lo que oímos, el 30% de lo que vemos, el 50% de lo que vemos y oímos, el 70% de lo que discutimos, el 80% de lo que hacemos y el 95% de lo que enseñamos. Así aprendemos. Y hay otras pirámides. Bueno, quisiera también recordarles que hay un tema que es como el preámbulo, digamos, al siguiente curso y que tiene que ver con el modelo pedagógico. Recuerde que de manera general el modelo pedagógico es una orientación que nos va a permitir desarrollar el currículo, entonces es parte de ese currículo, ¿sí? Y hablamos de una parte que tiene que ver con la teoría, otra parte que tiene que ver con la metodología y otra parte que tiene que ver con la práctica. Y desde el punto de vista teórico, pues ahí vamos a incluir todo lo que son los paradigmas teóricos, las teorías, los fundamentos, tanto epistemológicos como filosóficos, como sociológicos, como psicológicos, pedagógicos, antropológicos, asumidos como referentes en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Ya desde el punto de vista metodológico, su nombre lo dice, es el cómo, ¿sí? Entonces vamos a describir quién es el docente, quién es el estudiante, cómo es la organización del conocimiento, el trabajo por objetivos, los contenidos que vamos a trabajar, las estrategias metodológicas, las distintas didácticas y formas de evaluación. Y ya el componente práctico tiene que ver con la planeación del acto educativo, la planeación y la valoración en la práctica y su implementación. Y implica determinar cuáles son los fines, las fases, las etapas para trabajar ya en el aula de clase. Muchísimas gracias y pues nos veremos en una próxima sesión. Les habló Fanny González.